Hola chicos, este es el video de resumen de lo que hemos visto en estas primeras clases del ramo Introducción a los Sistemas Productivos Agropecuarios. Em, lo que hemos estado viendo, al menos en las primeras clases, fue esta idea de ver cómo es Chile a grandes rasgos, sin mayor detalle, desde el norte hacia el sur. Lo que conversamos en clase fue que Chile en general tiene desde el norte hacia el sur no solamente distintos tipos de cultivos y distintos tipos de producción, sino que también su geografía, el relieve de Chile es completamente distinto. En general, en términos concretos, hacia el norte, ¿sí? La cordillera de los Andes es muy alta con algunos sectores planos, ¿sí? Mientras que hacia la zona centro empieza a disminuir la altura de la cordillera y empiezan a aparecer valles en el centro, ¿sí? Y hacia el sur de Chile la cordillera entra hacia el mar, ¿sí? Entra hacia el mar y esta vez se produce en la zona donde anteriormente estaba la cordillera, ¿sí? Eso a grandes rasgos. Eso implica no solamente que hay variedad en la geografía, en los relieves, ¿sí? En las montañas, en los valles, en la cercanía al mar, sino que también de distintos climas. Conversábamos que en términos generales, ¿sí? Si yo cortara Chile por la mitad, vería en el norte lo que estamos viendo aquí en esta imagen, ¿sí? Una depresión altiplánica en las montañas arriba. Esa depresión altiplánica, como lo dice su nombre, es alta plana, que permite principalmente que en esa zona se desarrolle ganadería ya sea de llamas, alpacas, guanacos, a eso se refiere la ganadería, producción de animales, ¿sí? Y luego en la zona aquí de la cordillera, entre la cordillera y la depresión intermedia, en ciertos valles que hay en esa zona, y debido a que las temperaturas en la zona norte, en esa zona, son bastante altas, agricultura, ¿sí? Producción de hortalizas y algunos frutales tropicales, ¿sí? En la zona centro el panorama cambia. Por lo general tenemos una cordillera de los Andes bastante alta donde no hay producción, un valle central bastante amplio que por lo general no solamente se cultiva en el valle, sino que en las laderas de los cerros, en la ladera de la cordillera de la costa y en la ladera de la cordillera de los Andes, lo que hemos visto en zonas como Melipilla o incluso en los que viven más cerca de Quillota, pero se ha visto que cada vez la agricultura avanza más hacia los cerros. Y ya hacia la costa, los cultivos, la actividad agropecuaria deja de existir, ¿sí? En la zona sur esta situación se invierte, la cordillera de los Andes, tal como lo mencionábamos, se mete dentro del mar, ¿sí? Y queda esta planicie magallánica, digamos, hacia el este, donde principalmente en la zona, en el extremo sur, en esta zona se produce también forraje, ¿sí? Pero ya para ganado vacuno, ¿sí? Producción de leche, producción de carne de vacuno, ¿sí? Y toda esa zona entonces es la donde se produce la principal agricultura. Eventualmente en esta zona, en la planicie magallánica, puede existir cultivo de algunas hortalizas en invernaderos, siempre y cuando las condiciones del clima de esa zona lo permitan. Si lo viéramos el panorama general de Chile desde el norte hacia el sur, veríamos que el norte grande, esto que dice que norte grande, tiene principalmente un clima desértico, seco, no muchas lluvias, ya vamos a hablar de esto más adelante, ¿sí? Y como decíamos, la hortofruticultura, ¿sí? La horta de hortalizas, es decir, todo lo que son vegetales que se comen en la ensalada, entre comillas, y la fruticultura, o sea, todos los frutos se producen en estos valles interiores, ¿sí? Y en ciertos oasis, ¿sí? Y tal como dice ahí, además hay ganadería de camélidos. Lo vuelvo a repetir, los camélidos son llamas, alpacas, guanacos. Eso en la zona, en el norte, en las primeras tres regiones del país, ¿sí? En la región de Arica y Tarapacá, o sea, perdón, Arica y Parinacota, la región de Tarapacá y la región de Antofagasta. De Antofagasta hacia el sur empieza lo que se llama el norte de Chico, la tercera y la cuarta región, donde hay ya valles interiores hacia la cordillera, los cuales ya no es tan seco, hay más presencia de lluvias y también más presencia de ríos, ¿sí? Lo cual en esa zona se produce principalmente la industria del pisco, ¿sí? Valle del Elqui, Valle del Limarí se encuentran en esa zona, ¿sí?
bastante producción de frutos secos. Además, empieza a aumentar la producción de hortalizas y de fruticultura en estos valles transversales. Y ya la ganadería, o sea, la actividad ganadera, ya no es de llamas, alpaca, guanaco, sino que de cabra. Esta zona es muy conocida, además de lo que hablábamos de producción de pisco, además de producción de hortalizas y fruticultura y de frutos secos, además es conocida por la producción de cabra, de queso de cabra, ¿sí? De carne de cabra, ¿sí? Ya hacia la zona central el panorama productivo se dispara, como el valle central es más amplio y las temperaturas ya no son tan extremas, sino que eh, tenemos las 4 estaciones del año bien marcadas, ¿sí? Eso nos permite que la hortofruticultura, o sea, la producción de hortalizas y fruticultura sea bastante amplia, que además de amplia sea abundante, porque el valle central es también mucho más amplio. En esta zona, digamos, quinta, sexta, séptima, incluso parte de la octava región y la región metropolitana, por supuesto, además tenemos las principales zonas productoras de vino, ¿sí? Cultivos industriales también tenemos en esta zona, cultivos industriales tales como la maravilla, ¿sí? El tomate, el tomate industrial, que es para la salsa de tomate, el raps, que es una planta de la cual se saca aceite, ¿sí? Aceite que permite, no sé, la producción de ciertos compuestos para animales, ¿sí? Y la remolacha, que es en Chile, lo comentábamos en clase, la remolacha es desde donde se obtiene el azúcar en Chile. Y además, hacia la costa y hacia la cordillera empiezan a aparecer plantaciones forestales, ¿sí? Principalmente estas plantaciones forestales, más que para la venta de madera, se usan para la producción de celulosa, ¿sí? De papel. En la zona sur, desde la octava región hacia el sur, lo que abunda es la producción de cereales, ¿sí? Trigo, maíz, avena, ¿sí? Principalmente. Lupino, ¿sí? Cebada, para los que tomamos cerveza, la cebada también se produce en esta zona. También empieza a aparecer muy fuerte la ganadería bovina. Bovina es ganado vacuno, ¿sí? De carne, o sea, vacas para carne, vacas para leche. Una fuerte industria lechera producto de esto, industria lechera que ya es para la elaboración de productos a partir de esa leche, ¿sí? Queso, yogurt, etcétera. De hecho, es en esta zona, en la zona sur, donde se encuentra Soprole, Loncoleche, Colún, etcétera, etcétera. Y también plantaciones forestales, sobre todo hacia la costa y hacia la cordillera. En el extremo sur de Chile, digamos de Puerto Montt o de Chiloé al sur, es lo que conversábamos hace un rato, ¿sí? Ahí en la zona, una zona bastante fría y lluviosa, principalmente hay vacunos, ¿sí? Y aquí se introduce la oveja, principalmente la oveja para la producción de lana. Además, hay bastante producción forestal y como tenemos tanta producción de animales, tanto de vacas como de ovejas, también hay mucha producción de forraje. Como una zona particular aquí en el sur está Chiloé, la isla grande de Chiloé, en el cual se centra la producción principalmente en papas, ¿sí? Papa chilota, ajo chilote, productos propios de la isla, ¿sí? De los cuales la gente sobrevive y además tiene también pequeñas producciones vacuno. En términos generales, la agricultura en Chile representa el 3% del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, para los que no lo sepan, es la cantidad de plata, ¿sí? que es producida en el país. En Chile, entonces, la agricultura, la agrosilvopecuaria, o sea, tanto la agricultura como la producción de animales, como la producción forestal, representan el 3% de lo que genera el país. Dentro de ese 3%, cerca de un 40%, que es lo que estamos viendo acá en el gráfico abajo, está mostrado por la producción frutícola, ¿sí? Además, hay cerca entre un 19 a un 20% que es pecuario, que es animales, y otro que son agrícolas, ya digamos todo lo otro que no es fruta que se produce en el país. Un 16% que es de lo que se destina a plantaciones forestales y ese otro 6% que sale ahí, que dice actividades de apoyo, se refiere a todos los trabajos asociados a la agricultura, es decir, trabajos de transporte, exportación, de empaquetamiento de la fruta, trabajo de vigilancia sanitaria, etcétera, etcétera.
A eso se refiere 6% de actividades de apoyo. O sea, la red bajo la cual la fruta, la carne y los otros productos agrícolas y la industria forestal se apoya para poder producir, digamos, a grandes rasgos, o sea, no a grandes rasgos, es la estructura de apoyo para que nosotros podamos ser, o lo que nos convierte en Chile una potencia alimentaria. En términos macros, vamos repasando algunas estadísticas productivas de los principales rubros, ¿sí? Vamos a partir con los cultivos anuales e industriales. Los cultivos anuales, para los que no lo sepan, son los cultivos que se producen a lo largo de un año, principalmente los cereales, ¿sí? O sea que su periodo de cultivo entre que yo lo siembro, ¿sí? Y lo cosecho es aproximadamente un año, ¿sí? Y cultivos industriales, que como mencionaba anteriormente, los cultivos industriales son aquellos cultivos desde los cuales yo puedo obtener una tercera cosa. O sea, desde, por ejemplo, del cultivo de maravilla de los girasoles, yo obtengo aceite de maravilla. Desde el cultivo, por ejemplo, del tomate industrial, yo obtengo salsa de tomate, ketchup. Por ejemplo, del tabaco, cigarrillo, etcétera, etcétera. Esos son los cultivos industriales. Entonces vamos a revisarlos. Tenemos entonces esta lista que la voy a dividir en dos, ¿sí? La que está sobre el cuadrado azul son los cultivos anuales, principalmente, no únicamente, pero principalmente cereales. Como podemos ver ahí, el principal producto, el principal cereal, perdón, en Chile es el trigo, seguido muy de cerca de la avena y del maíz, ¿sí? Y ya dentro de los cultivos anuales, que no es cereal, el más plantado en Chile o el más sembrado en Chile son las papas. Además tenemos en menor medida arroz, triticale, que desde el triticale se obtiene algunos tipos de harina, cebada y lupino, muy importantes para la cerveza, bueno, poroto, garbanzo, lenteja, etcétera. Acá a la derecha tenemos las cifras totales para que las puedan ver bien, ¿sí? También habla un poco de las zonas de producción, donde es que esto se produce. Y respecto a los cultivos industriales, el cultivo industrial más importante en Chile es el raps, que se da principalmente en la zona sur, que es el que abría esta presentación, ¿sí? Esta florcita color amarillo. Como les contaba, del raps se obtienen aceites que nos sirven, por ejemplo, eh, las galletas, la industria de galletas o de dulces, más que aceite de maravilla o aceite de oliva, ocupan aceite de raps, ¿sí? Remolacha, que ya lo mencioné, desde ahí se obtiene el azúcar, maravilla, el aceite de maravilla, ¿sí? Achicora industrial y también desde ahí se sacan ciertos azúcares, tabaco para los cigarros, tomate industrial, ketchup y zanahoria. Eso es lo que es importante acá, que se centren en los principales, o sea, que sepan que Chile lo que más produce dentro de los cereales es trigo, maíz, avena, de los no cereales es papa y de los cultivos industriales remolacha y raps. ¿Sí? Eso es lo que tienen que recordar. No necesito que se sepan las cifras, pero sí que sepan que es el que más se produce en Chile. En los frutales, la reina de los frutales, la que tenemos aquí en primer plano, es la uva, ¿sí? La uva de mesa. ¿Sí? No confundamos la uva de mesa con la uva para producción de vinos, ¿sí? Aquí vamos a ver cuántas son las hectáreas producidas y nos damos cuenta inmediatamente que la uva de mesa en la parte baja están ordenadas por abecedario. En la parte baja son más de 45.000 hectáreas en Chile dedicadas al cultivo de uva de mesa, ¿sí? La uva de mesa es como la principal joya de la fruticultura en Chile, ¿sí? Eh, Posteriormente, de cerca, no tan de cerca, tenemos 10.000 hectáreas de diferencia, vienen los nogales, de los nogales se obtienen las nueces, para el que no lo sepa, y luego, ya un poco menor, tenemos paltos, además de paltos tenemos cerezos, ¿sí? Con cerca de 27.000 hectáreas, y luego manzana roja, muy importante en Chile, ya que la manzana roja no solamente se usa como fruticultura, sino que los desechos de la manzana roja también se pueden ocupar para compota, jugo de manzana, etcétera, etcétera. Y eso sería lo principal, ¿sí? No olvidar también, entonces, que acá tenemos olivos, ¿sí? El olivo se ocupa tanto para aceituna como para la producción de aceite de oliva. Entonces, nuevamente, el principal es la uva de mesa. Posteriormente viene el nogal, ¿sí? Desde el cual se obtienen las nueces, manzana roja, paltos, cerezos, ¿sí? Esos son los principales productos frutícolas, los que ya superan en todo caso las 20.000 hectáreas cultivadas. Ya bajo ello hay otros cultivos
menores como los arándanos, el avellano europeo, etcétera, etcétera. Pero lo repito, la uva de mesa, manzano, palta, nogales, manzano rojo, eh, cerezos y olivos, todos los que superan las 20.000 hectáreas son los principales, los que nos van a importar. No es que los otros no nos importen, son tan importantes para la agricultura como el resto, pero sí que sepan cuáles son los más producidos, ¿sí? Luego tenemos una gran producción de vinos en Chile, ¿sí? Como podemos ver, en Chile las condiciones climáticas y este hecho de este valle central, en la zona central tan amplio, nos permite una muy buena producción de vinos, ¿sí? Dentro de los vinos tintos, el más producido es el Cabernet Sauvignon, con más de 40.000 hectáreas, ¿sí? Y de los blancos, el vino más producido es el Sauvignon Blanc, con cerca de 15.000 hectáreas, y alrededor de 15.000 hectáreas. Hay otras variedades también importantes, País, Merlot, Carmener, sí, dentro de los tintos, Chardonnay, Moscatel de Alejandría y Semillón dentro de los blancos, pero recuerden que los principales vinos producidos en Chile son Cabernet Sauvignon por superficie, sí, y Sauvignon Blanc. En hortalizas, le vuelvo a recordar, la hortaliza es aquel vegetal que ocupamos, por así decirlo, para la ensalada, ¿sí? La que está aquí en primer plano es la principal hortaliza producida en Chile, el choclo, o como en algunos lados le dicen también el maíz dulce. El choclo que ocupamos para ensalada, el choclo que ocupamos para porotos granados, para la humita, ¿sí? Para el pastel de choclo. Y luego del choclo tenemos, que está acá, el choclo número uno, de casi 10.000 hectáreas, lechuga, tomate de consumo fresco, zapallo temprano y de guarda. El zapallo temprano es el que se ocupa para verano, el de guarda es el que comemos el resto del año, ¿sí? Cebolla de guarda, zanahoria, melón también aparece, un poquito más abajo aparece la sandía. Melón y sandía son, debido a la manera en que se producen, se consideran como hortalizas, ¿sí? Y hay otras especies menores, ¿sí? Pero entonces aquí lo importante es choclo, lechuga, tomate fresco, zapallo, cebolla, zanahoria. Eh, es importante acá que entiendan que si la superficie no es tan alta como en fruticultura o como para vinos, es porque la gran mayoría de la producción de hortalizas en Chile está para el consumo interno, para el consumo de las personas, ¿sí? De nosotros, de los que vivimos en el país, ¿sí? Es muy raro que estos hortalizas se exporten, en algunos casos se va a exportar, pero yo diría que cerca del 90% de la producción de hortalizas, entre el 80 y el 90% de la producción de hortalizas es para el consumo, para la alimentación de las personas en Chile, ¿sí? Por la misma razón también la plata que deja la hortaliza es un poco menor, pero es constante, porque la gente siempre va a estar comiendo choclo, lechuga, tomate, etcétera, etcétera. Con relación a la producción de carne y de leche, ¿sí? Tenemos que en Chile las principales productos, principales animales que se consumen son el cerdo, ¿sí? Que son los porcinos que salen acá, aves también, muy alto el número de aves. Esto de aquí son miles de toneladas, ¿sí? De producción. Entonces tenemos 740.000,5 toneladas de aves, 507.000,7 toneladas de porcinos, cerdo, ¿sí? Y 215.000,2 toneladas de vacunos, ¿sí? Ya en menor medida tenemos ovejas y caballos, pero lo principal es esto, ¿sí? Eh, donde en el fondo, ¿por qué se produce tanta cerdo y por qué se produce tanta aves? Porque eh, lo conversamos un poco en las clases, porque tanto aves como porcinos son animales los cuales se puede comer casi todo el animal, ¿sí? Especialmente en el cerdo. El cerdo yo me lo puedo comer desde la cola hasta la cabeza completo, ¿sí? Entonces, por eso se producen tanto, porque además de ellos puedo obtener muchos productos derivados. Y la producción de leche en Chile son 440.000 cabezas, o sea, 440.000 animales dedicados a la producción de leche, ¿sí? Y ahí dice cuántos millones de litros, fíjese, es una producción de millones de litros de leche que se producen al año. 2.525 millones de litros de leche al año, ¿sí? O sea, es muy alto. También acá, como les decía, no es solamente la leche para leche fresca, sino para yogur, helado. También si ustedes revisan los ingredientes de las galletas o de los postres que se comen o de los snacks, muchas veces tienen leche, así que también es para eso. Sí, o sea, por eso se producen tantos millones de litros al año.
Leche en polvo también se saca acá, ¿sí? Queso. Si bien no es pertinente a nuestro rubro, una pequeña pasada por las plantaciones forestales. La principal especie forestal que se produce en Chile es pino, más de 1 millón de hectáreas de pino, casi 1,5 millones de hectáreas de pino, al menos hasta el 2014, y seguido de cerca del eucaliptos. Ahora, con respecto a lo que producimos, ¿sí? Vamos a hablar un poco de los mercados de destino, vamos a ver qué es lo que más se exporta, ¿sí? O qué es lo que más nos deja plata de lo que se exporta. Tenemos vinos, ¿sí? Principalmente eso que dice con denominación de orígenes, cuando dice vino del Valle del Cachapoal, vino del Valle de, no sé, del Valle de Casablanca, vinos de los que dicen claramente desde dónde viene ese vino. Eso se refieren con denominación de origen. Uvas frescas, eh, todo esto que dice pastas químicas y maderas son lo que produce la industria forestal, pero me voy a enfocar en este gráfico, o en este cuadro más bien dicho, de lo que es agropecuario. Entonces dice vino, uva fresca, manzana fresca, arándanos de todos los tipos, ¿sí? Cereza dulce, otros vinos, que es como el vino que se produce a granel, el que se ocupa, el vino que se vende en caja, ¿sí? Además de eso, después dice aguacates, paltas, ¿sí? Muy importante. Y ya el resto de la participación del resto de los productos es cercano al 35%, pero la principal, más del 20% de las exportaciones en Chile son de vino y de uva fresca. Muy importantes esos números, más del 20%, o sea, dice 9,5, 9,2, ¿sí? Cercano al 20%, alrededor del 20%. Los principales mercados en Chile son Estados Unidos, ¿sí? Lo azul son exportaciones, lo rojo son importaciones, o sea, lo azul hacia los países que enviamos, lo rojo desde donde recibimos, ¿sí? Entonces, la principal país al donde exportamos es Estados Unidos, seguido desde cerca de China, y el mercado chino ha crecido eh, demasiado en los últimos años. Probablemente en algún momento el mercado chino supera el mercado de Estados Unidos. Y ya en menor medida los Países Bajos, Holanda, Bélgica, Japón, muy importante, cada día exportamos más hacia Japón, México, Corea del Sur. Si se dan cuenta, y esto quiero ver, China, Japón y Corea del Sur cada vez han ido aumentando su participación, ¿sí? Cuando yo estudiaba el mercado chino, el japonés y el coreano no eran tan importantes. Ahora, si se fijan, cada vez empieza a aumentar y la participación de ellos empieza a aumentar. Con respecto a las importaciones, los países desde donde más traemos cosas son Argentina, de la cual traemos principalmente carne, soya, leche, Brasil también y algunas frutas tropicales como plátano, y de Paraguay también traemos principalmente carne y leche, ¿sí? Y ahí tenemos el resto de los países. Entonces, Estados Unidos, China, Brasil, no tanto, pero sí los Países Bajos, Japón, Corea, ¿sí? Muy importantes. Luego de este panorama general, volvíamos un poco a repasar lo que estábamos conversando, de por qué pasa tenemos tanta producción, ¿sí? Tan distinta a lo largo de todo Chile. Y para eso teníamos que revisar todos los conceptos básicos en torno al clima, ¿sí? Pero antes era importante definir cuál es la diferencia entre el tiempo atmosférico y el clima. Hay un video de apoyo en el ambiente de aprendizaje, ¿sí? Para que lo revisen ustedes. Entonces, cuando hablamos del tiempo atmosférico, y por eso en la televisión en la noche revisamos el pronóstico del tiempo, nos referimos a estas variaciones, ¿sí? A las variaciones que hay en la temperatura, el viento, las lluvias, en lo largo de un día o de un día para otro, ¿sí? En cambio, en el clima es cómo estas variables yo las tomo y a lo largo de los años me dicen cómo se comporta en una zona. Esto es como cuando alguien menciona en clase, esto cuando digo como, el clima de playa. Yo ya sé que en la playa, por lo general amanece nublado en la mañana, después del mediodía se despeja el sol, nunca hace demasiado calor en la playa y en la noche refresca. Eso es una constante, va a ser constante. Que llueva un día o no llueva un día, eso no es constante, pero sí es constante. O que decíamos, un clima, por ejemplo, que en la zona central, yo ya sé que en la zona central los inviernos son muy fríos y además de fríos son lluviosos, que los veranos son muy calurosos y secos, que los otoños son
tibios, pero que ya hacia al final del otoño empiezan a bajar las temperaturas y que la primavera tenemos al inicio una primavera un poco lluviosa y ya después una primavera más bien seca con bastante viento. Eso que yo digo de la zona central habla del clima de la zona central. En cambio, si yo digo, oye, mañana va a llover, eso habla del tiempo atmosférico, ¿sí? Para ver el clima, nosotros ocupamos este tipo de herramienta que es un climograma. El climograma nos permite ver dos cosas principalmente, o sea, principalmente no únicamente, sino que nos permite ver dos cosas. Por un lado, en la línea roja, las temperaturas a lo largo del año y las barras azules son las precipitaciones. Abajo, si podemos ver, hay un número del 1 al 12, donde el 1 es enero, el 12 es diciembre. Entonces, podemos ver cómo se comportan las temperaturas y las lluvias a lo largo del año. Además, arriba, en lo que vemos en el climograma, podemos ver la altitud, acá cuántos metros sobre el nivel del mar estamos, y la temperatura promedio. Si yo tomo las temperaturas de todo, de varios años, y las sumo y las divido en la cantidad de días que las estoy tomando, me dan las temperaturas promedio. Esto que vemos acá, de hecho, es el climograma, ¿sí? De la zona central, específicamente de Santiago. Y es lo que comentábamos, fíjense cómo es lo que dice. Tenemos un verano, en enero, por ejemplo, donde las temperaturas por lo general, ¿sí? A lo largo de todo el verano superan los 20 grados, donde las lluvias son mínimas, ¿sí? Casi inexistentes, y a medida que avanza el año, ¿sí? Las lluvias empiezan a aumentar y las temperaturas bajan. Si nos vamos, por ejemplo, al mes de junio, ¿sí? Que en este caso es el mes más lluvioso para el clima de Santiago, ¿sí? Tenemos que las lluvias superan los 80 milímetros, ¿sí? Y las temperaturas por lo general en promedio se mantienen bajo los 10 grados, ¿sí? Eso es algo habitual, ¿sí? Entonces esto es un climograma, nos permite desde él sacar conclusiones. Yo también si lo divido por las estaciones del año puedo ver que las estaciones del año están bastante marcadas. Puedo decir, puedo comparar dos climogramas, que es lo que hicimos en clase y que les pido a ustedes que hagan el ejercicio y ver qué nos dice una cosa de uno y qué nos dice del otro, ¿sí? Eso es importante. Luego empezamos a ver ya particularmente las regiones, ¿sí? La región de Arica y Parinacota, ¿sí? La región número 15, a pesar de que es la primera región de Chile, ¿sí? La región número 15, donde la principal producción que teníamos era de hortalizas, ¿sí? Eh, Principalmente acá en la zona de Azapa, ¿sí? En los valles interiores, ¿sí? También ahí abajo, cercano a la quebrada que vemos ahí abajo, la quebrada eh, Calizama, ¿sí? O la quebrada del Baor. Entonces, principalmente ahí vamos a tener hortalizas, luego frutales, ¿sí? Principalmente alrededor del valle de Azapa, frutales principalmente aceitunas, ¿sí? Azapa y también algunos frutales tropicales, ¿sí? Como mango, guayaba, ¿sí? Eh, eh, Maracuyá también tenemos en esta zona. Y en el altiplano, volviendo a lo que explicamos atrás, fíjense, cercano a la cordillera, de Putre hacia la cordillera, que ya son una zona más fría, ¿sí? Y a bastante altura tenemos producción de forraje, ¿sí? Forraje para alimentar a los animales, en este caso los animales que producimos, la gente cría en esto son alpacas, ¿sí? Entonces de Putre hacia la cordillera, en la zona cordillerana y altiplánica, tenemos forraje, ¿sí? Principalmente producción de forraje. Vuelvo a repetir, el forraje es el alimento para los animales. Y en la zona baja, en la zona de Azapa y alrededor de Arica, tenemos la producción de hortalizas y frutales, ¿sí? Pueden ver con mayor detalle cuáles son las hortalizas y frutales que se producen en esta zona en la clase completa. En la región de Tarapacá, ¿sí? Que es la primera región, ¿sí? La región 1, ¿sí? Eh, el panorama cambia bastante. Están los climogramas, pueden revisarlos, pero cambia bastante el panorama. Entonces tenemos que en la zona de Colchane, que también corresponde a la zona altiplánica, nuevamente tenemos forraje, ¿sí? Además de eso tenemos cereales como la quinoa, ¿sí? Y trigo en esta zona altiplánica o prealtiplánica, para la alimentación ya aquí no de llama, sino de guanaco, ¿sí? Y también tenemos la quebrada, una quebrada ahí arriba la que se ve, la quebrada de Camiña, donde también hay algo de producción de hortalizas y frutales. Y muy importante, cercano a Iquique, hacia como a mitad de camino entre Iquique y la cordillera, tenemos Pica, el oasis de Pica,
donde abunda principalmente la producción de frutales, especialmente de frutales cítricos, o sea, limón, naranja, mandarina, limón de pica, sí, muy importante, y también se permite aquí el clima, o sea, el clima nos permite la producción de mango, ¿sí? Eh, Importante también aquí esto que habla de las plantaciones forestales. Entre más o menos Tana, que es la ciudad que está ahí al norte, o el pueblo que está ahí al norte, y hacia el sur de Pica, toda esa zona es lo que se llama la Pampa del Tamarugal, que como dice su nombre es una zona donde se produce o donde se da naturalmente un árbol que se llama tamarugo y un árbol que se llama algarrobo, que se ocupan principalmente su madera para leña, ¿sí? Para leña. Eh, Esto era muy importante, como pueden ver hay mucha minería en la zona y era muy importante durante la época del salitre y aún hasta el día de hoy para los pequeños y mineros siguen ocupando este recurso maderero para darle energía a su campo, ¿sí? Perdón, a su producción, a su labor, ¿sí? Entonces, eso es lo que hemos visto hasta el momento. También tienen que recordar que hay dos tareas. Una que habla de las instituciones estatales de importancia agrícola, en el cual ustedes tienen que buscar la misión y visión de ellas, y esta se la vamos a preguntar en la prueba. Y además una tarea extra en la cual ustedes tienen que buscar una serie de datos sobre la región de Antofagasta, ¿sí? Si tienen dudas pueden consultarme por correo. Este es el resumen hasta el momento de lo que hemos visto a grandes rasgos y no es un resumen muy profundo. Pueden revisar las grabaciones de la clase para profundizar, pero esto es lo que hemos visto hasta el momento en el ramo de introducción al sistema agropecuarios.